Buenos días, Paola. Buenos días, Josefina. Hola, ¿Qué Marcel, tal, Marcel? ¿Qué tal? Lo quería presentar, profesor, ensayista, crítico, que profesor principal de la Universidad de San Marcos y que ha hecho algo que yo envidio, que es haber hecho un libro en medio de esta pandemia del confinamiento y la peste, llamado Hijos de la Peste, y que realmente, como dice él, no se puede encapsular un tema y dejar los demás, ¿no? Y eso es parte, yo creo que del gran mérito de este libro, aparte de haberlo hecho en este momento tan difícil, reflexionar sobre algo tan duro que hemos pasado y hablar de historia, hablar de política, mezclar datos de la realidad y sobre fenómenos que atraviesan el país, no necesariamente como una peste, pero que son transversales como el racismo, el clasismo, la ¿no? discriminación. Y la discriminación. Así que bueno, bienvenido Marcel. ¿Qué tal? Mi primera pregunta es, ¿cómo a alguien se le ocurre hacer un libro en plena confinamiento? ¿Cómo fue esa? Este, Fue como ocurren muchas cosas en la vida, ¿no? Un poco de azar y un poco de decisión, ¿no? Como todos, cuando recién comenzó esto de la pandemia, busqué estar ultra informado, veía noticias horas, estaba leyendo artículos médicos, cada vez sabía más de cómo se transmitía un virus, qué cosa era, seguía las cifras de Johns Hopkins prácticamente de manera obsesiva. Pero después me di cuenta que, bueno, yo tenía, digamos, muchas fichas sobre ciertas épocas de la historia del Perú, de revistas, y ahí también aparecía el tema de las epidemias. También había leído, digamos, como muchos, ¿no? Libros que estaban vinculados, sobre todo, pues, Daniel Defoe, Boccaccio, el de Camerón, Manzoni, Los novios, en fin, libros que nos hablaban de epidemias, Arguedas en el Perú, ¿no? Y todo eso fue sumando y dije, bueno, caramba, voy a intentar hacer un libro donde pueda intentar pensar las epidemias y las plagas sociales del Perú, ¿no? O sea, combinar un poco esas dos dimensiones, lo médico-biológico por un lado, pero también lo político y social. Y organizarlo no de manera histórica, digamos, secuencial, sino pensarlo a través de problemas. El problema de la historia, el problema del miedo, el problema de la violencia, y también el problema del humor, que creo que es una cosa singular que a veces uno no piensa, asociado, por supuesto, con una experiencia tan terrible como la pandemia. Sí. Y que además usas tú las caricaturas, ¿no? Y también usas los memes. O sea, que es una Así manera es. también de ver la historia, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que el humor es una respuesta contra la muerte, contra el miedo, y siempre lo ha sido, ¿no? Y ha pasado un poco inadvertido, ¿no? Se privilegia siempre el aspecto médico-biológico y está muy bien que se privilegie, pero hay también una respuesta cultural que muchas veces no se conoce o no se visibiliza. Entonces, para mí, revisar las caricaturas, por ejemplo, de inicios de siglo, vinculadas con la peste bubónica, con la gripe española, pues te da una dimensión distinta y entiendes mejor las respuestas de nuestro tiempo, donde también, por supuesto, ha habido memes contra los políticos, contra ciertas decisiones, contra la enfermedad, ¿no? Creo que eso es importante y de alguna manera ha ayudado a que podamos procesar y mantenernos, digamos, plenos en esta situación tan difícil, ¿no? Pau. Yo quería, has hablado mucho también del humor, pero también has ligado algunas pestes a algunas etnias, ¿no? Porque, por ejemplo, y todo lo vinculabas al olor o al hedor. ¿Cómo, Sí, cómo, ahí sí, cómo pensaste esa parte, ¿no? Que es tan difícil. sí, bueno, lo que hay que decir es de que normalmente las respuestas ante las epidemias en distintas sociedades y en distintos tiempos tienen un patrón que varía muy poco, a pesar de los cambios y los progresos. Y el primer patrón, digamos, de respuesta social es el miedo. Y el miedo siempre desemboca en atribuir la responsabilidad a otro. O sea, el responsable de la epidemia y del mal es otro, ¿no? Que puede ser el judío, que puede ser el extranjero, que puede ser los inmigrantes chinos en el Perú, en el caso de inicios del siglo XX, donde Sí. la peste bubónica fue ligada a ellos como principales responsables, cosa que no tenía, por supuesto, mayor asidero, ¿no? Hemos visto que en esta pandemia de la COVID-19 ha habido agresiones contra la comunidad china en distintos lugares del mundo. O sea, no es una conducta, digamos, del pasado, sino es algo que está ocurriendo. Y por otro lado, también me pareció interesante esta fantasía de la desinfección, digamos, para llamarla así, que siempre ha existido, ¿no? O sea, nos creemos que a través de nuestros conocimientos científicos, tecnológicos, vamos a lograr
la desinfección perfecta que nos va a poner a salvo de la enfermedad, ¿no? Y claro, la biología y la lógica, digamos, de los virus y las bacterias nos demuestra pues que eso no funciona una y otra vez, ¿no? Y en esa fantasía de la desinfección, digamos, hay caricaturas y hay discursos muy interesantes donde también se liga este tema de la asociación de los pobres, los marginales, los más vulnerables, como focos de infección, ¿no? Que tiene un doble sentido, el sentido biológico y el sentido social, ¿no? Y ahí, por supuesto, el olor en un país como el nuestro es siempre un marcador social, ¿no es cierto? No, es algo de lo que no se habla y no se explora mucho, pero sin duda permite hacer estas jerarquizaciones que tanto daño hacen a una comunidad política, ¿no? Y también da la impresión que no se habla, de lo que tampoco se habla mucho, es del impacto que tienen estas epidemias en la historia de los países, en nuestra historia, por ejemplo, desde la muerte de Huayna Cápac hasta también, ¿no? Claro. Hablando de la gripe española a nivel mundial. No se habló mucho de eso. No, no, eso es una cosa terrible. O sea, no se enseña en la historia del Perú, no se enseña la historia de las epidemias, a pesar del enorme impacto que han tenido y los cambios que han acarreado. El más importante, sin duda, es la desestructuración del imperio incaico y la catástrofe demográfica, ¿no? O sea, toda América pasó de 12 millones de habitantes más o menos a 1,5 millones en 120 años. Eso no es posible si no es por la acción de los virus y las bacterias y, por supuesto, de estas epidemias que fueron las que diezmaron la población. Entonces, cambió nuestra historia y también, por ejemplo, en el caso de la peste bubónica, ¿no? La manera como se empezó a concebir el saneamiento en las ciudades, la limpieza, el empedrado de las calles. Hubo una serie de consecuencias, digamos, urbanísticas, culturales y sociales de las epidemias cada vez que éstas se han presentado. Y sin embargo, no se lee, ¿no?, de manera conjunta estos fenómenos. No, la gripe española, la cantidad de personas que murieron se estima que entre 50 a 100 millones, según Laura Spin, en este libro. Sí, famoso, ¿no? Muy bueno, sí. Muy buen libro, ¿no? Excelente. Y es enorme la cantidad, y claro, pasa completamente desapercibida. Todos conocemos la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, etcétera. Estudiamos muy bien eso, pero la gripe española no te la enseñan. No te la enseñan a pesar del impacto social que tuvo y las consecuencias para la cultura de toda la humanidad, ¿no? El tema del deporte, el tema de la ventilación, ¿no? Hace poco se hablaba de cómo los aerosoles, digamos, en los espacios cerrados se convierten en lugares de propagación de la COVID-19, y entonces todo eso también viene como consecuencia de las respuestas ante la gripe española, ¿no? Y sin embargo es casi desconocida para mucha gente, ¿no? Y que además parece que el mismo Woodrow Wilson estuvo con gripe española y por eso no tuvo suficiente energía para llegar con ánimo a firmar, a formar la Liga de las Naciones, ¿no? O sea, el impacto que puede tener una cosa así. Claro, y con una consecuencia política, porque ahí se sembró las condiciones con ese tratado para la Segunda Guerra Mundial. O sea, ese liderazgo de Wilson se pierde justamente producto de esta enfermedad, ¿no? Está una Alemania humillada, ¿no? Y ahora vemos que Donald Trump también ha tenido, coronavirus, ¿no? Sin duda, la pandemia ha sido un factor clave en el resultado final, ¿no? Lo sorprendente es que a pesar de este mal manejo de la pandemia haya logrado la votación que ha logrado, ¿no? Felizmente ha perdido, pero igual es sorprendente esa adhesión, ¿no? Y ese es un tema clave para mí también, ¿no? O sea, pensar la política, cómo los políticos, digamos, utilizan a veces de mala manera la ciencia, ¿no? La subordinan a sus intereses y no dejan que sean los científicos los que lideren, digamos, las respuestas sanitarias, las políticas públicas, ¿no? Y la ciencia puede equivocarse, y creo que lo han dicho, este programa me ha parecido fantástico porque he aprendido también varias cosas, como la OMS primero no consideró el tema de los aerosoles, ¿no es cierto? La ciencia se equivoca, pero rectifica, aprende y está en constante búsqueda. En cambio, los políticos se niegan a aceptar sus errores, ¿no? Perseveran en el equívoco, y eso lamentablemente lo hemos visto también en el Perú, ¿no? Lima, digamos, es bien retratada por en términos de la pandemia, según he estado leyendo. Tú decías de que al ponerla al Hospital San Lázaro, donde se curaba la lepra, en el RIMAC, y que, ¿cómo se llama?, que haya ese lugar, hizo que en esa Lima de esa época, de ese siglo de esta enfermedad, eran los carachosos, ¿no? Y así se va haciendo una geografía de una ciudad tan separada como República de Indios y República de Españoles,
digamos, cómo es esas historias? ¿Cómo se hizo Lima a través de las pestes, ¿no? O de estas enfermedades. Sí, sí, eso es muy interesante porque el espacio, la ocupación urbanística obedece a múltiples dinámicas, pero una de ellas, sin duda importante, es el tema de las epidemias, ¿no? Entonces, en el barrio de San Lázaro se colocaban a los leprosos, pero también se colocaban los esclavos que llegaban, digamos, para pasar una cuarentena, porque se suponía que podían ser transmisores de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, ese barrio, que luego va a ser pues el barrio Malambo del Rímac, ¿no? Es un barrio que queda asociado con ciertos estigmas que se prolongan incluso hasta el siglo XX, porque esta situación que tú mencionabas de la lepra es en el mundo colonial, y sin embargo arrastra esa característica, ¿no? También en lo que era Barrios Altos, a la salida de Lima, se colocan otros lazaretos, siempre se busca colocar, digamos, a los enfermos de este tipo de epidemias lejos del centro, ¿no? Lejos de un espacio que se asume como incontaminado. Además, en esta crisis de la pandemia, a mí me parece increíble las dinámicas morales que se han ido creando, ¿no? Por un lado están aquellos que cumplen las reglas, que somos pues los que comprendemos la enfermedad, tenemos la información y actuamos racionalmente, y allá lejos están los otros, ¿no? Lejos, entre comillas, ¿no? Lejos en función de qué. Están los geos que no cumplen, los transgresores, los que no respetan las disposiciones, los que no consideran la salud de los otros. Entonces, esas dinámicas morales, sociales del espacio urbano, a partir de la enfermedad, me parece que han quedado reveladas con mucha fuerza en esta crisis que hemos vivido este año. ¿Y crees que qué tipo de mensaje entonces puede funcionar? ¿Perdón? ¿Qué tipo? Hemos visto que no funcionan estos mensajes con una supuesta autoridad moral, ¿no? Ir a la calle, los reporteros que increpan a las personas que salen porque tienen que trabajar. A mí me parece que el papel de la prensa ha sido muy ambivalente, ¿no? Ha habido cosas importantes, valiosas, pero también hay esta represión espectacularizada en la que ha devenido, ¿no? Es decir, ofrecerle esa narrativa de la transgresión y el castigo social y moral para todos, ¿no? Para reforzar falsas autoridades morales o de decencia, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar un punto en el cual tú puedas transmitir de manera simple pero eficiente mensajes que funcionen, pero también tienes que hacer parte de la solución a la gente y no estigmatizarla como los responsables del problema. Acá no ha habido prácticamente ninguna solución comunitaria que haya surgido desde el Estado. Ha sido la Iglesia la que ha tomado el liderazgo. Mira, yo soy anticlerical, pero tengo que reconocer que la Iglesia en el Perú ha actuado de una manera mucho más eficiente y los mensajes comunicativos de la Iglesia han sido mucho más certeros. Monseñor Barreto, el cardenal, recolectando plata, recursos para comprar una planta de oxígeno. No, y las cosas simbólicas también, colocando las fotografías en la catedral, pidiéndole disculpas a los muertos. También, sí. Que eso el Estado no lo hizo y no lo hace. Poniendo la cara, identificando cada víctima. Sí, cada uno es una vida, es una persona. Yo creo que parte del impulso de escribir este libro también es mostrar respeto a través de lo poco que pueda aportar un libro de comprensión histórica, escrito además muy sobre el caballo, porque ha sido escrito en 4 meses, de una manera así muy rápida, pero con mucha, creo, intención de colaborar, digamos, con esta comprensión, porque esto es algo fundamental. Si no comprendemos el fenómeno de las enfermedades ligado a una problemática social, cultural y política más amplia, pues perdemos el foco y vamos dando tumbos, ¿no? Claro, y recordar el dolor que ha causado, ¿no? Porque ya se está hablando si es que viene una segunda vuelta, pero una segunda ola, pero recordemos que esta primera ha dejado tanta tristeza, tantas pérdidas. Por supuesto, es terrible. Es una catástrofe, ¿no? Yo creo que es una catástrofe y hay que asumirla así, ¿no? Y claro, justamente por eso tenemos como un deber de intentar dar coordenadas para pensarla de una mejor manera, ¿no? Yo creo que miedo y violencia, por eso el libro tiene 2 capítulos, uno miedo y otro violencia, ¿no? Además de historia y humor, son los capítulos en los que vemos cómo estas reacciones de la sociedad se dan y se han dado a lo largo del tiempo con mucha semejanza, ¿no? ¿Qué papel ahora va a tener la ciencia luego de haber pasado esta pandemia con las elecciones que vienen, ¿no? ¿Crees que estar en el lado de que no aceptar las evidencias científicas y los que están ahora más o menos, o que primen en su mensaje a la presidencia, a la ciencia, van a ser recompensados por la gente? ¿Has podido ver qué podría pasar en esta elección que va a ser tan corta?
Mira, yo creo que como nunca, la ciencia y el discurso médico en particular, pero también las estadísticas y la matemática, han tenido un lugar en el espacio público, cosa que no se había visto antes, ¿no? Y eso es algo positivo, ¿no? Y creo que mucha gente lo valora y lo que falta son mayores mediadores, gente que pueda, digamos, leer pues un artículo científico de última publicación, ¿no? Con mucha información y mediar eso en un mensaje sencillo, simple, con 3 o 4 ideas fuerza a una población más amplia, ¿no? Entonces creo que los partidos políticos deberían también desarrollar esa tarea, ¿no? Es decir, tener esos mediadores, aliarse con los científicos sin duda, pero también enfrentar y preguntarse por qué surge la anticiencia, por qué hay estos discursos antivacuna. Claro. O sea, es bien fácil estigmatizar, burlarnos, ¿no? Desde una posición de, digamos, de cierto privilegio, con cierta información, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué no nos hacemos la pregunta al revés? ¿Por qué esa persona no cree en las vacunas? Claro. ¿Qué tipo de narrativa está creyendo y que de alguna manera lo consuela y le da cierto sentido de las cosas? Porque si no comprendemos, digamos, eso no vamos a poder enfrentarlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí falta, digamos, una actitud más decidida para enfrentar estas ideas desde la anticiencia, la desinformación y las teorías conspirativas, que todo se va mezclando y se va retroalimentando. Y ese es uno de los retos que tiene también Biden en Estados Unidos por delante, ¿no? O sea, entender esta alta votación que todavía ha tenido el Partido Republicano con Trump a la cabeza. Así es, a pesar de todo, ¿no? O sea, imagínate con la cantidad de muertos y las cifras, mientras se definía, digamos, el conteo, cada día Estados Unidos tenía un número mayor de contagiados que el día anterior, ¿no? O sea, rompió todos los récords, 120,000 contagiados en un día, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, creo que va a ayudar para el contexto mundial que Biden asuma la presidencia y, como ha dicho ya, se asesore y ponga a la cabeza a los médicos, a los científicos en el combate contra la epidemia, porque eso va a tener una influencia y un impacto sin duda en todos los gobiernos del mundo que digamos, tienen pues intención de contribuir con su sociedad. Y yo espero que cualquiera sea el candidato que finalmente resulte presidente, ojalá que también vaya en ese camino. Pero creo que hay mucho por hacer para discutir y tratar de entender, porque las teorías conspirativas, el que hayan proliferado tiene que ver, por supuesto, con el capitalismo digital, con las redes sociales, ¿no? Los mandatos de indignación, ¿no? Las preguntas que uno se hace sobre el poder y sus vínculos con el poder político y poder económico, etcétera. Pero tenemos que comprender bien qué tipo de satisfacción proporcionan a estas comunidades que cada vez son más amplias para poder discutir y confrontar y tratar de recuperar a esa población a ideas más modernas y más vinculadas con el bien común a través del conocimiento científico y la información validada, ¿no? Más sanas. Y además conseguir que no suceda con esta, y en eso va a colaborar mucho tu libro, que no suceda con esta epidemia lo que pasó con la gripe española, que se borra de la historia, ¿no? Se borra y se borran varias, ¿no? El cólera, ¿no? Es como que no hubiese pasado, nadie ve, nadie aprende además, ¿no? Ponte el tema de los mercados, a mí me parecía alucinante porque yo lo gritaba, digamos, en mis redes, porque yo estaba justo escribiendo el libro y veía cómo, por ejemplo, la peste bubónica reaccionaron contra el tema de los mercados a las pocas semanas. Acá pasaron 45 días y que nadie sabe nada de historia, no hay un asesor, alguien que pueda decir, miren hacia atrás y vean los errores que cometimos para no volver a cometerlos, ¿no? Entonces, lo de culpabilizar a la población, ¿no? Por favor, eso no funciona en ningún lado, eso crea más bien una desafección con el gobierno, con el poder. Y de nuevo lo mismo, ¿no? Entonces, sí, fue un poco decepcionante, digamos, ese manejo de la gestión, por lo menos desde esta perspectiva más histórica, ¿no? Pau. Bueno, entonces, bueno, nada, muchísimas gracias, Marcel, por la entrevista. Gracias por estar con nosotros y gracias por Hijos de la Peste, ya saben. Y tú con su mascarilla. Sí, sí, yo estoy muy contento con el libro y espero que contribuya al debate y además estoy también contento porque veo que mucha gente lo está comentando y lo está leyendo y eso me alienta, digamos, a seguir contribuyendo con el debate público acá en el Perú. Muchas gracias por tu aporte, muchas gracias por tu libro, Marcelo. Gracias a ustedes por el programa y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, gracias. Gracias a ustedes por seguirnos. Chao, chao. Esta ha sido una edición extraordinaria de Diarios de Pandemia. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Chao.